Gracias por seguir con nosotros en este resumen matinal del martes santo. Aquí estamos a través del canal 32 de BTV. Y bueno, vamos a conversar con Bolívar Batista. Él es el secretario general del partido País Posible, pero además está aspirando a una curul por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Y le damos los buenos días de la gente de expresión nueva, ¿no?, que está incursionando en la política. Sí, buenos días. ¿Cómo estás, Miguel? Gracias por recibirme aquí en tu programa y estar con todos tus televidentes. ¿Qué te anima? Eres bastante joven. ¿Qué te anima a incursionar en la política? Tú sabes que incursionar en la política es como el arte que es la política. A mí lo que me anima es que he estado desarrollando un trabajo de servicio social a través de diferentes actividades de organismos internacionales y nacionales, y me di cuenta que para que otro tome la decisión por ti, tú tienes que tomarla. Por eso decidí involucrarme, por eso decidí trabajar y desarrollar una iniciativa como fue la construcción del partido País Posible en conjunto y trabajando bajo el liderazgo del ingeniero Milton Morrison, y hemos podido desarrollar una propuesta que ha acaparado muchos jóvenes, dándole oportunidades de desarrollar su partido, pero sobre todo desarrollar esas iniciativas individuales como líderes comunitarios, sociales y económicos a través de una propuesta en la plataforma de País Posible. En tu caso, tú estás aspirando a una diputación, tiene que ver también con la propia conformación del partido. El aporte en las recién pasadas elecciones, ¿ustedes están conformes con lo conseguido? Que desde el punto de vista no fue una votación a nivel general, hubo una abstención de prácticamente el 63%. De esa cantidad de personas que votó, el del 46%, ¿ustedes se sienten satisfechos con lo que obtuvieron y lo que aportaron al partido de gobierno? Mira, País Posible a través de su conformación ha venido en un proceso de crecimiento constante, y el ingeniero Milton Morrison siempre ha puesto a la disposición de esta plataforma de País Posible para que se convierta en una plataforma de oportunidades, y la historia ha marcado un crecimiento constante. En nuestras primeras elecciones fuimos y éramos el partido 27 y llegamos a la casilla número 16, teniendo un avance en ese momento, sacando un 0.67% de la votación. Pero en estas elecciones municipales que recién pasó, nosotros decidimos llevar todos nuestros liderazgos sociales, nuestros liderazgos y miembros en candidaturas independientes a regidores. Y en este nivel de elección nosotros logramos alcanzar un 2% de la votación con 77,000 votos, en donde también pudimos obtener candidaturas electas como son una alcaldía, 10 regidurías, 11 vocales y 2 directores municipales, lo que marca un crecimiento de nuestra organización política, y sobre todo marca que País Posible se está consolidando como ese partido de las oportunidades para muchos jóvenes y personas, porque muchas de estas personas que fueron electas en las elecciones pasadas eran personas que no venían de la política tradicional, eran personas que no habían hecho política antes, eran liderazgos sociales, jóvenes, empresarios que decidieron correr en esta demarcación y decidieron dar a la sociedad su propio traste y sobre todo qué ellos pueden ofrecerle a la sociedad dominicana, y ahí están los resultados. Bueno, conversamos con el joven Bolívar Batista, aspirante a diputado por la circunscripción número 2 del partido País Posible. Tu plataforma, hacia dónde tú quieres, ¿verdad?, de ser electo, ¿cuáles son tus planteamientos? Hay temas muy neurálgicos. Sabemos que un diputado no va a cambiar la situación de un proyecto, pero sí las iniciativas son importantes. ¿Cuáles iniciativas tú tienes en vista en caso de llegar? ¿Y qué tú le ofertas a los votantes de esa demarcación? Mira, lo primero es que, como tú dices, un diputado tiene diferentes iniciativas que va a iniciar. Las iniciativas o los 3 ejes temáticos que yo quiero impulsar son ejes temáticos en materia de salud, en materia de educación y en materia de sostenibilidad, pero específicamente que nosotros podamos articular acciones puntuales como gerentes de proceso en una demarcación, y una de las funciones básicas que tiene el legislador, que es fiscalizar. Y esa función de fiscalizar son acciones que van un poquito más allá de la creación de las leyes como tal, sino de que nosotros podamos articular y crear mesas de trabajo que no solamente serían mesas de trabajo como las que ya existen, sino mesas articuladas donde confluyan todos los actores, y desde ahí nosotros poder atacar problemáticas básicas como las que existen, la delincuencia, el problema del agua actualmente en las diferentes demarcaciones y más en la circunscripción número 2, que se han hecho esfuerzos muy grandes, y un funcionario como Fellito Soberví ha hecho
innumerables proyectos a favor de eso, pero tenemos que entender que la circunscripción 2 ha crecido de manera desorganizada y tenemos que integrar ya a todos los actores de la sociedad en una mesa de trabajo constante en donde nosotros fiscalicemos las acciones que se están haciendo, las instituciones que deben estar involucradas, cómo nosotros involucramos a las juntas de vecinos para articular iniciativas de que ellos puedan también contribuir con la educación del uso de este recurso vital, pero sobre todo también de que podamos incluir a los empresarios de la zona también para que confluyan en un proceso de reorganización de lo que es la sociedad, o mejor dicho, la comunidad en la circunscripción número 2. También iniciativas como la seguridad ciudadana son importantes. Actualmente hay mesas de seguridad ciudadana, pero estamos dejando fuera diferentes actores de la sociedad. Tenemos que recordar que la seguridad ciudadana no es solamente de una persona, sino la seguridad ciudadana confluye las instituciones civiles, confluyen también las juntas de vecinos, las instituciones públicas, organizar también las diferentes organizaciones de instituciones públicas para que trabajen en una metodología en conjunta, como son el Ministerio de Interior y Policía, pero también la Policía Nacional, también el Ayuntamiento y por su parte también las diferentes instituciones que brindan servicios básicos, y crear esta mesa de trabajo de seguridad ciudadana que mire cómo nosotros vamos a dar los resultados pequeños en las diferentes etapas. El deporte, fundamental en la circunscripción número 2, porque tenemos en esta circunscripción muchos jóvenes que practican deporte. Ahora, la circunscripción número 2, que es bueno para los amigos que no conocen la división del punto de vista, porque esta es la división, diríamos, electoral del Distrito Nacional, sí, que no se corresponde con una división del punto de vista geográfico y mucho menos demográfico, sino es la división electoral que lo ha hecho la Junta Central Electoral. ¿Qué comprende esa demarcación? Y desde el punto de vista del deporte, ¿cuáles son los clubes que están ahí y cuál es la representatividad de la juventud? Mira, la circunscripción número 2 compone todos los sectores que están entre La Fe, el ensanche La Fe, el ensanche Kennedy, Cristo Rey, Los Ríos, Arroyo Hondo, Los Jardines, Los Girasoles, Palma Real. Si dividimos geográficamente, estamos hablando de la Máximo Gómez como hacia el oeste. Limitando, ¿verdad? Exacto. Hacia el este. Hacia el oeste. En este caso, en el caso la Máximo Gómez hacia el este, ¿no es? Sería hacia el oeste. Hacia el este está Villajuana. Sí, es lo que digo. La circunscripción número 2, ¿cuál es? Máximo Gómez hacia el oeste, Kennedy, sí, hacia el norte. Ajá. ¿Hasta dónde? Hasta la Luperón. Hasta la Luperón, bordeando por la autopista Duarte hasta el kilómetro 13. Ya. Y todo eso hacia atrás. Y una última parte que sube todo el espacio hacia casi llegando Pantoja, que es Palma Real. Fue un diseño bastante estrambótico desde el punto de vista geográfico que se hizo ahí. Fue un diseño, sí, pero lo importante es que confluía todo lo que eran los diferentes sectores que trabajaban juntos. Y tenemos que ver que también esa demografía ha crecido de manera un poquito estrepitosa en los últimos años, y eso es lo que tenemos que atacar. Y volviendo un poquito a tu pregunta, que en materia deportiva, ¿qué corresponde? ¿Cuántos clubes se desarrollan? ¿O cuál es la juventud que se influye? Tengo que decirte que en la circunscripción número 2 se desarrolla alrededor de más de 300 torneos barriales de manera informal, que son pequeñas economías, yo digo locales, porque cada uno de esos torneos mueve una pequeña economía para esos jugadores, que le da la oportunidad de llevar algo a su casa. Pero lo que yo digo, y no es Bolívar que lo dice porque ha estado colaborando con el deporte en la circunscripción, sino es por unas oportunidades que tenemos que seguir desarrollando en la demarcación, es qué más le vamos a ofrecer a esos jóvenes. En materia deportiva nosotros tenemos que seguir creando esos espacios que se han creado y se han desarrollado, y este gobierno a través del Ministerio de Deporte ha influido a crear más espacios, pero tenemos que crear espacios para que estos atletas, que estos jóvenes que lo que buscan una economía local participando en una pasión que tienen, puedan crear mayores oportunidades en materia de educación, en materia también de conseguir esa formación en alto rendimiento como atleta, y que le permitan llegar a otro espacio. Que no tenemos que esperar que jóvenes de esto venga una fundación internacional y se lo lleve a Estados Unidos a practicar, sino que nosotros le creemos las condiciones, y eso
yo estoy muy consciente que se puede hacer, y eso se puede hacer a través de la cooperación que puedan existir entre organismos internacionales, también en la cooperación entre la educación y los colegios privados que se puedan desarrollar aquí, pero sobre todo en una cooperación social, que cada una de las comunidades que confluyan puedan impulsar a estos jóvenes a que obtengan más oportunidades, y oportunidades en educación, oportunidades también en cómo desarrollar un emprendimiento, porque eso es otra de las partes que yo creo que podemos impulsar en la República Dominicana, el emprendimiento en los jóvenes, que no es simplemente con una ley de emprendimiento, sino desarrollando una educación de que ellos puedan entender esas necesidades básicas, que puedan crear esas capacidades o esa educación del siglo XXI en cómo ellos pueden manejar los conflictos, cómo ellos pueden promocionar, cómo ellos pueden vender sus productos, cómo pueden crear iniciativas o servicios que puedan así vender. Sí, sin embargo, esos planteamientos que tú haces choca con una realidad que la tenemos ahí muy latente y tiene que ver en gran medida con el propio gobierno, el funcionamiento. Por ejemplo, cualquier emprendimiento aquí se encuentra con el primer escollo, que es la Dirección General de Impuestos Internos, con el famoso anticipo, del pago de anticipo, que cualquier persona lo primero que se encuentra es que antes de recibir una remuneración por un servicio que hizo, tiene que pagar al Estado. Eso se hizo en el año 2003 y era supuestamente temporal, pero ya estamos en el 24 y estamos para 21 años y todos los presidentes prometen de que eso se va a desmantelar. ¿Cómo un diputado pudiera en gran medida contradecir lo que dice su partido de gobierno para plantear de que esto se vaya desmontando, que es una especie de retranca de los jóvenes que pudieran estar incursionando en nuevos negocios, en nuevas oportunidades de emprendimiento? Sí, así mismo, como te digo, el proceso de fiscalización, que es una de las acciones básicas que tiene que hacer un legislador, está para eso, para fiscalizar esas leyes, esos procesos que ya tienen que modernizarse. Tenemos que entender que el Código Tributario es un código que se creó en el 92 y no se ha modificado. Entonces tenemos que estar atentos a los nuevos retos que tiene la República Dominicana y tener una legislación tributaria que ayude también y facilite la creación de nuevos empleos, la creación y la facilidad de emprendimiento en jóvenes, pero sobre todo que le permita al dominicano poder seguir desarrollándose. De ser electo tú, lo primero que te vas a encontrar es con un proyecto de reforma fiscal que el gobierno lo tiene ahí represado por las elecciones y no le da mucha publicidad, pero dice el director de presupuesto, José Rijo, que eso es inminente, que el gobierno necesita más dinero. No dice para qué, pero necesita más dinero. Tú de ser electo, tú vas a tener que levantar la mano porque ustedes son un partido apéndice del gobierno. Pero yo creo que no sería levantar la mano, sería poner lo que es la voz, la representación de las personas en lo que es esa discusión. Porque aquí tenemos que estar claros. Cada una de las personas tiene que estar dispuesto a discutir, no solamente para levantar la mano, como tú dices, sino discutir para lo mejor de la República Dominicana. Y hay muchas cosas que se pueden hacer con la reforma tributaria. Hay muchas oportunidades que tenemos. No lo podemos ver solamente en el punto negro de la sábana, sino vamos a verlo con todas las oportunidades que tenemos. O en el punto oscuro para que no te... O el punto oscuro, que no comiencen ¿verdad? Aquellos que se consideran que es racismo hablar de punto negro. Bueno, en el punto oscuro de la sábana, pero sobre todo no podemos verlo como algo negativo. Tenemos que verlo en qué posibilidades o qué iniciativas nosotros podemos sacar de ahí que resulte para los dominicanos, para que nosotros podamos seguir desarrollándonos como un país que ha venido en crecimiento, siendo uno de los países en el continente americano con una tasa de crecimiento alta per se, y siendo uno de los países que tiene mayor oportunidad geográfica, pero también estratégica para todas las Américas de poder potenciar más el liderazgo. Creo que las conversaciones se tienen que hacer y esas conversaciones se tienen que dar representando a la sociedad, que es una de las funciones que yo voy a tener, pero sobre todo elevando la voz de aquellos que no pueden tener voz y así tomar una decisión adecuada en función a lo que se quiere y con el traste social, o sea, teniendo en cuenta las problemáticas sociales para convertirlas en oportunidades de mejora y oportunidades de seguir desarrollando. Finalmente, en un minuto, ¿por qué la gente de la circunscripción número 2, esa margen de la Máximo Gómez, Kennedy y todo hacia el norte, en este caso, tendría que votarte a ti como diputado? Yo, Bolívar Batista,
como próximo diputado, estoy muy enfocado en representar a cada una de las personas que viven en la demarcación de la circunscripción 2 de los sectores que ya mencionamos. ¿Pero por qué? Porque entiendo que se tiene que hacer las cosas diferentes. Y esas cosas diferentes no se van a hacer con los mismos actores de siempre. Tenemos que venir a refrescar un poco la política con una iniciativa de políticas ciudadanas que vayan de cara a las personas. Y eso es lo que yo estoy. Yo quiero esa oportunidad de cada uno de las personas que viven en la circunscripción 12, en estos sectores, para que ellos puedan dar esa oportunidad de cambiar, porque para nosotros poder ejecutar nuevas iniciativas de representación, de fiscalización y también de legislación, tenemos que ver qué tanto han hecho los que están, pero sobre todo qué van a dar los nuevos, las personas que van a estar aquí. Y yo estoy enfocado en trabajar mucho con las problemáticas básicas, como si fuera un gerente de proyecto, con acciones puntuales para seguir desarrollando estas problemáticas que son y crear oportunidades en el mismo traste, como son la problemática del agua, la del drenaje pluvial, las problemáticas también de la delincuencia, pero sobre todo el deporte y la educación en una demarcación que tiene muchos potenciales para seguir avanzando. Y eso es lo que yo estoy proponiendo. Bueno, pues agradecemos a Bolívar Batista por acompañarnos esta mañana en este conversatorio. Él es aspirante a la Cámara de Diputados por el Partido País Posible, circunscripción número 2. Señores, es un gusto trabajar para ustedes. Mañana, Dios mediante, estaremos acá en este resumen matinal. Hasta mañana, si Dios quiere.